Adelante. Muchas gracias. Estamos un poco antes de la hora, pero quiero aprovechar para presentar a uno de los grandes invitados a este evento. Que es el doctor Carlos M. Madrid Casado. Él es hoy uno de los grandes filósofos de España, joven pero con ideas preclaras de la filosofía y su aplicación al mundo que nos rodea y los problemas que hay en él. Él es docente en una de las universidades más importantes en el mundo, que es la Complutense de Madrid. Carlos Madrid Casado, a quien agradezco. Doctor, muchas gracias por tu presencia. Aquí te estoy viendo desde Madrid. Bienvenido a este congreso. Este es el inicio de algo que tenemos pensado para los próximos 30 años, como un evento sistémico de la formación de niños y jóvenes, no solo para México, sino para muchos otros países. Muchas gracias, doctor, por tu presencia. Entonces voy a leer algo de su semblanza, que es extensa, pero parte de lo más importante que él considera. Él es matemático y filósofo de la ciencia. Es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, uno de los filósofos más importantes de España en su historia, desafortunadamente ya no está con nosotros, fallece, pero a la edad de 90 años era un filósofo con una mente clara de hacia dónde tenía que ir el ser humano. Entonces el doctor Carlos Madrid pues sigue esos pasos tan importantes del filósofo Gustavo Bueno, y él está en la fundación. Ha sido profesor de estadística en la Universidad Complutense de Madrid y es profesor de matemáticas en un instituto de bachillerato en Madrid. Licenciado en matemáticas y doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Varios de sus libros han sido reeditados en Hispanoamérica y traducidos a otras lenguas. La mariposa y el tornado, uno de ellos. El doctor Carlos Madrid abarca la matemática y la filosofía con un sentido holístico, pero si se fijan en sus temas, también se contempla él como centro también de esa contemplación filosófica y matemática. La teoría del caos y el cambio climático. O sea, Carlos Madrid nos habla también de la matemática y su aplicación en el cambio climático. El Tecnológico de Massachusetts, por ahí también tiene un programa que se aplica precisamente también para el cambio climático. El doctor Carlos Madrid también escribe sobre esto. La mecánica celeste, Laplace, era uno de los grandes postulados y conocimientos de Laplace. Ha escrito al francés, un geómetra en la topología y la filosofía en Italia, teoría del caos, y también en alemán y en varios idiomas. Entonces, pues demos la más cordial de las bienvenidas al doctor Carlos Madrid. Y doctor, tiene todo el escenario. Muchas gracias. Pues encantado de estar hoy aquí en este Congreso Internacional de Matemática CIMA Virtual 2021. En primer lugar, agradecer la generosa invitación y la generosa presentación, y agradecer a las instituciones organizadoras que hayan favorecido la realización de este evento, ¿no? que concita a profesores, alumnos e investigadores de prácticamente medio mundo, de España, México, Perú, Estados Unidos y Japón, entre otros países. Y más gente que puede ser que nos esté viendo ahora mismo en directo a través pues, de las diferentes plataformas tecnológicas. Dicho esto, voy a realizar una
una presentación y luego pues espero que quede tiempo para intentar responder pues algunas cuestiones. El título de mi intervención es el siguiente. Voy a apoyarme en una presentación que voy a compartirles con ustedes para que puedan ir siguiendo. Bien, me figuro que la están ustedes aquí viendo. El título de esta pequeña lección es algo así como ¿por qué la filosofía es importante para las matemáticas? Y uno de los temas que quiero tocar es un tema que muchas veces todos, profesores, investigadores, pero también alumnos de matemáticas, se plantean y nos planteamos, y es la irrazonable efectividad de las matemáticas, ¿no? ¿Por qué las matemáticas se dice habitualmente que son el lenguaje de la ciencia? Lo primero que tengo que decir es que a día de hoy es verdad que parece que hubiera un divorcio entre filosofía y matemáticas, ¿no? Muchos científicos, estoy pensando pues, por ejemplo en Stephen Hawking o en Stephen Weinberg, abominan de la filosofía. Pero este divorcio que a día de hoy hay entre matemáticas y filosofía no siempre fue así. Si, por ejemplo, volvemos a la antigüedad, pues nos daremos cuenta de que ha habido grandes filósofos que al mismo tiempo han sido grandes matemáticos. Pues, por ejemplo, Platón, Descartes, Leibniz, Husserl, Whitehead. Es decir, que este divorcio entre matemáticas y filosofía es algo más reciente de lo que se piensa. De hecho, la relación, como ya se ha dicho en la presentación del evento, entre matemáticas y filosofía, yo creo que es más íntima de lo que parece. Bien, tenemos por un lado matemáticos que hacen un tipo de filosofía que está centrada en las matemáticas, que es lo que se llama habitualmente pues los fundamentos de la matemática o a veces también fundamentos de la probabilidad y de la estadística. Aquí he recogido simplemente tres figuras que yo en algún momento pues me he dedicado a investigarlas y que como producto de esa investigación pues han salido tres libros cuyas imágenes les comparto. Hilbert, Brouwer y Fisher, ¿no? Los dos primeros se encargaron de los fundamentos de la matemática y sobre todo por los años 20 del siglo pasado. Y Fisher, también por la misma fecha, fue el que asentó los fundamentos de la inferencia estadística. Ahora bien, también hay matemáticos que hacen una filosofía que no solo está centrada en las matemáticas, sino que han hecho una filosofía mucho más general que ha desbordado el campo de la filosofía de las matemáticas. Algunos nombres. Pues uno de ellos, que les he traído aquí, el primero de todos, cuya foto es la que está más a la derecha, es Charles Santiago Peirce. A veces Peirce firmaba como Charles Sanders Peirce, pero como su mujer parece ser que era de origen hispano, en algún momento se cambió el nombre de Sanders a Santiago. Peirce es un matemático muy interesante. Él trabajaba en cuestiones de geodesia, pero realizó aportaciones realmente importantes en estadística, antes que Fisher o que Neyman, y también, por ejemplo, en lógica, antes que Frege. Además, tenía una filosofía de las matemáticas muy importante, que era pues razonando como que el núcleo de las matemáticas era un concepto que más adelante les presentaré, el concepto de ideograma. Pero además elaboró toda una filosofía que desbordaba ese campo centrado en las matemáticas, que es el pragmatismo, ¿no? Que llega hasta nuestros días. Otro ejemplo de matemáticos que no se han divorciado de la filosofía pues sería Bertrand Russell. Bertrand Russell, de sus aportaciones matemáticas, pues están los Principia Mathematica. Además hizo una filosofía de las matemáticas, pues que es todo lo que tiene que ver con el logicismo, pero además desarrolló una filosofía mucho más amplia, el empirismo lógico, el monismo neutro, una defensa del agnosticismo, del pacifismo, etcétera, etcétera. Y finalmente, por no centrarme solo en figuras del pasado, tenemos a un reciente premio Nobel de Física, Roger Penrose, que es matemático y que ha realizado investigaciones muy originales en matemáticas, pues por ejemplo no solo sobre las matemáticas de la teoría de la relatividad, los teoremas de singularidad, sino también sobre las teselaciones del plano. También tiene una filosofía de las matemáticas. Él es un gran defensor del platonismo. Enseguida explicaré qué es eso del platonismo. Pero además ha elaborado una filosofía más amplia, con toda una teoría de la mente basada en la mecánica cuántica. Con esto quiero decir que
que la relación entre filosofía y las matemáticas es más cercana de lo que parece, porque a los matemáticos, en su hacer, muchas veces se le presentan ideas filosóficas con las que tienen que manejar. Básicamente, y simplificando, no cabe duda, podría decir que son tres preguntas nucleares las que vertebran la filosofía de las matemáticas. Una de ellas, la primera, es la de si existen los objetos matemáticos, los números, las figuras geométricas o los conjuntos. Esto es una pregunta que ya se plantearon, por ejemplo, Pitágoras o Platón. ¿Qué clase de existencia tienen los objetos matemáticos? Una segunda pregunta sería ¿qué es una demostración matemática? ¿Cuáles son los métodos de definición y de demostración válidos? Una pregunta que también viene de los griegos, puesto que al final la organización matemática que consideramos canónica, que es la de los elementos de Euclides, pues en el fondo lo que estaba allí plasmando eran los segundos analíticos de Aristóteles. Y finalmente hay una tercera pregunta que es la que va a vertebrar esta charla, y es la de ¿por qué las matemáticas funcionan cuando las aplicamos al mundo real? Y esta pregunta, que es en la que me voy a centrar, lo primero que uno tiene que señalar es que no tiene una única respuesta, sino que tiene muchas, porque no existe la filosofía de las matemáticas, sino que lo que hay es una pluralidad de filosofías de las matemáticas, entre las que muchas veces los matemáticos pues han de elegir. Veamos un poco esto con detalle. Me voy a centrar entonces a partir de ahora en esto, en intentar explicar por qué las matemáticas funcionan cuando las aplicamos al mundo real, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias en general. Claro, este es un problema que viene rodando desde antaño. En la presentación se ha referido pues una de las personas que ha abierto el acto a Galileo, ¿no? A la idea de que el libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos. Esa preocupación de Galileo por entender la conexión entre las matemáticas y el mundo, pues pasando por Einstein, ha llegado a Eugen Wigner. Wigner, un matemático y físico, planteó allá por los años 60 el milagro de la irrazonable eficacia de las matemáticas, ¿no? Y decía que verdaderamente era un hecho que no entendíamos, que no éramos capaces de entender por qué las matemáticas funcionan cuando se aplican al mundo. El caso es que ha habido muchas respuestas. Yo he intentado elaborar una tabla que intente recoger cuáles son las posiciones al respecto más importantes. Bien, tenemos por un lado las siguientes. Las matemáticas se pueden concebir como universales, en el sentido de que funcionarían para todo el universo, o particulares, que solamente tendrían una utilidad particular. También se pueden entender que ese funcionamiento es formal, en el sentido de que la matemática lo único que hace es captar, por así decir, la forma o las estructuras del mundo, pero no alcanza a la materia. Si cruzamos estos dos criterios nos salen todas estas respuestas. Podemos ir viendo algunas. La respuesta clásica es la del platonismo. Curiosamente, el primer platónico fue Pitágoras y no Platón. Y es una posición que a día de hoy sigue sosteniendo Penrose y también algún cosmólogo como Max Tegmark, que lo que sostienen es que los objetos matemáticos existen en sí mismos y que de hecho el mundo es matemático, ¿no? Esta misma posición fue defendida por lo que en filosofía de las matemáticas se denomina la corriente del logicismo. Y a día de hoy hay una corriente muy en boga que lo defiende, que es el estructuralismo. Aquí yo me he centrado en una escuela muy fértil de matemáticos australianos, la escuela de Sydney, que defiende que lo que la matemática hace es descubrir ciertas estructuras ya matemáticas que están en el mundo. Claro, esto planteará enseguida algún problema, como diré. Hay personas que han sostenido que la matemática no es universal, sino que es particular. En esas posiciones estarían dos corrientes, el intuicionismo y el ficcionalismo. He puesto a Kant con asterisco porque en cierto modo Kant en la crítica de la razón pura sí que viene a sostener que las matemáticas son universales, pero abundando en esta línea estarán Poincaré o Brouwer, que dirán lo siguiente: mira, el mundo tendrá una geometría y el matemático lo que hace es elaborar diferentes geometrías y luego, por convención, por un poco elegimos aquella que mejor nos viene para funcionar, para hacer física o para hacer química. Pero en principio el mundo no es matemático, las matemáticas no son más que una convención o una herramienta. Esa es la posición de Poincaré y de Brouwer. A día de hoy, esa posición ha sido muy desarrollada
por lo que se conoce como el ficcionalismo, sobre todo por Mario Bunge y por uno de sus discípulos, Gustavo Esteban Romero, que sostiene que los objetos matemáticos, y fíjense aquí qué diferencia con Platón, que defendía que los objetos matemáticos existían en sí mismos, pues que sostienen que no son más que ficciones, como el Pato Donald o el Quijote, llega a decir Mario Bunge. Y que entonces pues son ficciones que nos sirven pues para manejarnos con el mundo, pero que no tienen ningún tipo de realidad. Claro, también en esta corriente particular nos encontramos con el formalismo de Hilbert, que sostiene que las matemáticas no son más que un sistema axiomático confinado en el papel, o la posición empirista de Mill y de Kitzer. Bien, yo lo que voy a intentar aquí defender es una posición un poco más arriesgada, más comprometida. Y es una casilla del cuadro que no ha sido así, por así decir, explorada. Y es la de considerar que las matemáticas son efectivamente universales, pero no porque nos representen la forma del mundo, sino porque en cierto modo nos están representando la materia. Voy a intentar explicar esto, que sea una idea un poco compleja. Esa posición es la que corresponde a la escuela de filosofía a la que yo pertenezco, que es la escuela del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Bien, estas tesis, las tesis que vamos a sostener, la primera de ellas sería esta, que el libro de la naturaleza no viene escrito en caracteres matemáticos. Son los científicos los que lo escriben usando caracteres matemáticos. Pongo un ejemplo para que se entienda esto. La escuela de Sidney, por ejemplo, dice que toda la geometría nos sirve, pues, por ejemplo, para estudiar las teselaciones o cómo embaldosar la pared del baño. Claro, y entonces lo que hace es pensar como que lo que estamos reconociendo en geometría es la estructura que está puesta en la pared del baño. Claro, nosotros, la lectura que yo voy a hacer es más bien al revés. No es que estemos descubriendo la estructura matemática que está en el mundo, sino que la pared del baño, al proyectarla sobre el papel, allí somos capaces de hacer geometría. O dicho de otra manera, si lo queremos ver de otra forma, que la pared del baño es una construcción nuestra, que la hemos construido siguiendo unos planos en papel de las matemáticas. Entonces son las técnicas y las tecnologías humanas las que extenderían el uso de las matemáticas. Voy a intentar afinar esto porque sé que es una idea un poco novedosa y quizás compleja y polémica. Bien, para ello lo primero que tengo que explicar es cuál es el concepto nuclear, que ya nos ha salido. Si recuerdan, cuando les he mencionado a Peirce, he dicho que una de sus ideas clave en la filosofía de las matemáticas era la idea de ideograma. Esa es una de las ideas básicas de la filosofía de las matemáticas del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. ¿Qué es un ideograma? Pues un ideograma es, por ejemplo, esas figuras o esas fórmulas que todos los matemáticos ponemos en la pizarra o en el papel. Un ideograma es un triángulo, también es una fórmula de una ecuación de segundo grado. Los ideogramas son, desde nuestra perspectiva, el núcleo de las matemáticas. Son una materialización de los esquemas kantianos. Claro, uno dirá, pero es que tú pones un triángulo en la pizarra, pero ese triángulo te sirve para razonar en general, como si ese triángulo no fuera solo ese triángulo, sino que fuera todo. Sí, es cierto. Pero resulta, y aquí es donde está el papel de la educación, que el matemático y los estudiantes de matemáticas aprenden a manejar esos ideogramas, entendiendo, por así decir, que el triángulo que está dibujado en la pizarra es el representante de toda una clase de equivalencia, de todos los triángulos en general, para razonar. De la misma manera que a los alumnos, sin darnos cuenta, les enseñamos que las fórmulas algebraicas, lo importante es la estructura cuando sustituimos letras. Quiero decir que da lo mismo resolver la ecuación x cuadrado más x más 1 igual a 0, donde la incógnita sea x, que si sustituimos la x por una t. Entonces les enseñamos a manejar las figuras, dibujarlas en la pizarra bajo una clase de equivalencia, es decir, que bajo ciertas deformaciones siguen siendo válidas. De igual manera que les enseñamos a manejar las fórmulas bajo sustituciones de letras. En ese sentido, el privilegio de las matemáticas no es que sean el lenguaje del mundo, como si Dios hubiera diseñado el mundo siguiendo principios matemáticos, sino que el privilegio de las matemáticas es que allá donde haya un ser humano, ese ser humano va a tener manos. Y si tiene manos, va a ser capaz de trazar signos en un papel, en una pizarra, en la arena, como los antiguos matemáticos griegos. Dicho de otra manera, que los ideogramas matemáticos
los llevamos siempre con nosotros, son como una especie de vara de medir que llevamos siempre con nosotros. Y de ahí radica la importancia de las matemáticas. Es como si dijéramos algo que siempre nos va acompañando. Siempre el ser humano, si hay un cuerpo, va a ser capaz de trazar esos signos en algún sitio. Pues como el hombre prehistórico, en un bastón marcía marcas con las diferentes ovejas que, por ejemplo, tenía o iba pastoreando. Bien, teniendo en cuenta esto, vuelvo al problema de la efectividad de las matemáticas. Y aquí lo que quisiera decirles es que los ideogramas matemáticos funcionan, pero ojo, a veces, no siempre. En ese sentido, si se fijan en el dibujo de la izquierda, lo que digo es que dentro de la categoría matemática solamente entra una pequeña parte del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos fenómenos del mundo que no son matematizables. ¿Qué sé yo? Pues una novela, la historia, la psicología, etc. Recíprocamente, hay muchas partes de la matemática que no encuentran aplicación en el mundo. Pues, por ejemplo, a nuestros estudiantes, cuando resolvemos una ecuación de segundo grado en geometría, les enseñamos a descartar la solución negativa. Ahí tenemos un ejemplo de cómo hay partes de la matemática que descartamos que no tienen aplicación real. Por lo tanto, la cuestión de la aplicación de las matemáticas tiene más bien el aspecto de una intersección de conjuntos, donde hay partes de las matemáticas que funcionan y partes no. Y ahora bien, cuando lo hacen, es decir, cuando estamos justo en la intersección entre ambas categorías, la aplicabilidad de las matemáticas no es irrazonable, porque comporta las operaciones con determinados conceptos y aparatos. Como si dijéramos, y esto es la idea que voy a intentar aquilatar, cuando las matemáticas funcionan, es que antes ya hemos hecho muchas cosas para que funcionen. Vamos a intentar ir viendo esto poco a poco. Bueno, voy a contarlo con un ejemplo, que es un ejemplo clásico, el de Kepler. Las elipses planetarias, ¿no? La primera ley de Kepler. Los planetas se mueven en elipses. Bien. Aquí habría que decir algo. Generalmente la visión habitual es decir como que Kepler lo que hizo fue proyectar las elipses, las cónicas de Apolonio, al cielo. Bien, la lectura que nosotros hacemos desde el materialismo filosófico es la contraria. Más bien, lo que Kepler hizo es lo siguiente. Por medio de diferentes aparatos técnicos, aquí he pintado, aquí hay una imagen de un astrolabio, lo que hizo fue proyectar las trayectorias de los planetas sobre el papel. Y entonces, esas trayectorias que aparecen sobre el papel, las encajó en una curva, en una elipse. Dicho de otra manera, y esta es la idea importante, las órbitas elípticas, las elipses planetarias, no están en el cielo, como tendemos a imaginar, quedando cautivados por el milagro de las matemáticas. ¿Dónde están las elipses planetarias? ¿Dónde las hemos visto todos? Pues en las fotos que nos ponen en los libros de texto. Las elipses planetarias donde aparecen es en el plano del papel, es decir, cuando se proyectan las trayectorias sobre un papel y para encajarlas, para salvar los fenómenos, recurrimos a las cónicas elípticas. Dicho esto, las elipses planetarias no son físicas, no son como si dijéramos carriles que están labrados en el cielo, sino que son más bien ideogramas gracias a los cuales somos capaces de encajar determinados fenómenos. Para que se vea esto un poquito mejor, vamos a viajar en el tiempo. Y vamos a ir a un momento muy importante, que es el siguiente, y es el siglo XVI. Durante el siglo XVI es el momento en el cual está empezando a experimentar un gran auge la matematización del mundo terrestre. Si recuerdan, los griegos matematizaron el mundo celeste, ¿no? Ahí está toda la gran astronomía geométrica griega con Ptolomeo. El problema es que Aristóteles, la física de Aristóteles no era matemática, y entonces las matemáticas no se podían aplicar al mundo terrestre, al mundo sublunar, al mundo que estaba por debajo de la luna. Claro, esta distinción aristotélica entre un mundo celeste y un mundo terrestre se resquebrajó con el descubrimiento de América. Cuando los españoles descubren América,
resulta que traen noticias de lo siguiente, y esto es algo realmente interesante, de que, por ejemplo, el mundo no es una esfera de tierra encajada en una esfera de agua, que es como se pensaba durante la Edad Media que era. De hecho, Copérnico llega a decir que gracias a los viajes de españoles y portugueses, esa teoría se ha desmoronado y que lo que sabemos a día de hoy es que el mundo es una única esfera, donde hay partes de agua y partes de tierra. Pero hay más. Aristóteles había dicho que los trópicos eran inhabitables. Y entonces resulta que en América había personas viviendo en aquellas zonas. Con lo cual, el descubrimiento de América supuso un golpe tremendo a la física aristotélica, permitiendo que en su lugar apareciera lo que luego sería la cosmografía y, más andado el tiempo, pues la física newtoniana, la mecánica. Pues bien, en este periodo les he traído aquí un grabado que a mí me parece una auténtica joya. Este grabado es de Bruegel el Viejo y lo que es el grabado de la templanza, de 1560. Y lo que representa es la locura de la matematización, cómo en aquella época se estaba empezando a matematizar el mundo. Fíjense, espero que vean ustedes el cursor para que puedan, vamos a irlo recorriendo en el sentido de las agujas del reloj. Aquí arriba, a la derecha, tenemos a diferentes matemáticos, cosmógrafos, que están aprovechando para medir las estrellas, pero también medir pues diferentes fenómenos terrestres. Aquí tenemos un primer uso de las matemáticas. Aquí tenemos otro, artilleros. El desarrollo de las matemáticas, una de las primeras aplicaciones fue el tiro parabólico de los cañones. Un poco más abajo tenemos a contables, que están haciendo cuentas. Y si se fijan, pues alguno de ellos las hace, aquí donde tengo el cursor, con una novedad, que son los números indoarábigos, nuestros números habituales, no ya los números romanos. Y luego más adelante tenemos otra aplicación de las matemáticas, que a veces se nos olvida, la notación musical, los pentagramas. Es decir, en este grabado Bruegel está representando esa explosión de matematización que sigue al descubrimiento de América. ¿Cuáles eran las líneas de fuerza de la matematización que llevan a eso, al siglo XIII, al XVI y de ahí a lo que hemos comentado de las leyes de Kepler? Bueno, en primer lugar, la notación musical, que ya venía del siglo XI. En segundo lugar, los libros de contabilidad de doble entrada, que en cierto modo prefiguraron el desarrollo del álgebra, porque eran como ecuaciones, ¿no? Si un mercader había pagado una cantidad, tenía que restarla en el dinero que tenía, de tal manera que x menos x igual a 0. Ahí está prefigurado en cierto modo el álgebra. Luego tenemos los ideogramas numéricos indoarábigos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, 8, 9 y el 0. Y más tarde aparecerán los algebraicos. Aparecerá el más y el menos, que cambiarán a la P de plus, que es más en latín, y a la M de minus, que es menos en latín, en el año 1489. Aparecerá luego otro ideograma, el igual de Recorde, 1542. Poco después los decimales de Stevin, así hasta llegar a las letras de Vieta. Vieta usaba consonantes para los datos y vocales para las incógnitas, y Descartes lo cambiaría a lo que a día de hoy usamos. A día de hoy usamos para las incógnitas X y Z, y para valores que conocemos ABC. Pero otra línea de fuerza de la matematización es la medida del tiempo, el desarrollo de ingenios y relojes mecánicos, que culmina motivado por intentar fijar con precisión la Navidad en el mundo católico en la reforma del calendario gregoriano del siglo XVI, reforma que los países protestantes no aceptarían a mucho después, usando un calendario que estaba obsoleto, el calendario juliano. Otro ejemplo de matematización que a veces se nos olvida es la pintura en perspectiva. Y es que es muy interesante comprobar cómo muchos pintores, como Alberti o Piero della Francesca, eran excelentes matemáticos. De igual manera que otros matemáticos, como Pacioli, eran arquitectos, otros como Leonardo, Simone Stevino, Galileo eran ingenieros militares, etcétera, etcétera. Y finalmente la medida del espacio va a ser otra línea de matematización.
donde de los mapas portulanos se pasará a ese mapa mundi, diseñado desde la Casa de la Contratación de Sevilla, que incorpora el Nuevo Mundo, ¿no? La cuarta par, que era América. De ahí a la balística, de la que ya les he mencionado, y luego, pues, los fenómenos que quizás son más conocidos seguramente por todos, ¿no? El desarrollo de la astronomía, Copérnico y Kepler, y de la mecánica, pues ya con Galileo y Newton. Veamos un poquito estas líneas de fuerza, cómo se va produciendo la matematización del mundo. Este es un grabado de 1508 de Gregor Reitz, de la Margarita Filosófica. Y es un grabado realmente bello, que lo que representa, fíjense, es dos personas realizando cuentas. Un abaquista, que lo hace con un abaco, y un algoritmo, como se llamaba en aquella época, que lo hace usando las cifras decimales, las que el sistema de numeración decimal, las cifras indoarábicas, que a día de hoy son habituales. Poco a poco fue ganando la partida a los números romanos. Fíjense aquí, por ejemplo, cómo en el siglo XVI se escribía un año como 1549 en romanos y, sin embargo, lo fácil que era escribirlo en sistema indoarábico. Aquí lo tiene. Sin embargo, el cambio fue gradual y, por ejemplo, 1502 se encuentra a veces escrito así, con una mezcla de romanos usados como connotación decimal. O 1494 a veces se escribía así, fíjense, mezclando. Con lo cual es un cambio que se produjo ciertamente poco a poco. Y una conexión muy importante, que a veces no se repara, de la matematización, es la que tiene que ver con la pintura. La pintura y las matemáticas, sobre todo lo que tiene que ver con la cosmografía, que es la aplicación de las matemáticas a la medida del mundo, tienen mucho que ver, porque ambos tratan un mismo problema. Este problema consiste en representar el mundo, que es algo tridimensional, en un papel, es decir, en dos dimensiones. Claro, en Florencia apareció en torno al 1400, proveniente de Constantinopla, un ejemplar de la geografía de Ptolomeo. Y ese libro revolucionó tanto a los cosmógrafos como a los pintores. Enseñó algo que para día de hoy, para cualquiera de nuestros estudiantes, es habitual, y es situarse en un mapa, o por ejemplo en la esfera terrestre, indicando el paralelo y el meridiano. Aquí ven un grabado de Pedro Apiano, que era el matemático de Carlos V, que explicaba cómo hacer esto en 1524. Claro, pues esto de situar una especie de peanilla para situarnos es lo que pasa a la pintura en perspectiva. Y aquí se ve muy bien pues en los desposorios de la Virgen de Rafael. Pero también se ve, por ejemplo, en este mapa de Ortelius, que era el geógrafo de Felipe II, donde todos los meridianos convergen un poquito más arriba, claro, en el polo norte. De igual manera que los diferentes, como decía Alberti, el pavimento acaba convergiendo en el punto de fuga de la pintura. Bien, esta conexión todavía se aquilata más si vemos este grabado de Durero. Si ustedes recuerdan, cuando les he empezado a explicar cómo funciona o cómo concebimos desde el materialismo filosófico la matematización del mundo, les he dicho, no es que los objetos matemáticos los proyectemos en el mundo, sino que por medio de diferentes aparatos y conceptos, los fenómenos del mundo se proyectan sobre la hoja de papel, y es en la hoja de papel donde aparecen los ideogramas matemáticos. Pues fíjense que ese ejemplo que yo les había puesto de las leyes de Kepler, esa flecha puesta al revés de lo que es habitual, aquí se entiende muy bien. Este es un grabado de Durero que representa a un pintor dibujando a una mujer desnuda. Fíjense, tenemos el fenómeno y de nuevo hacen falta aparatos. De igual manera que Kepler pues, necesitaba un astrolabio o un cuadrante para ser capaz de proyectar los fenómenos planetarios sobre el papel, aquí nuestro pintor Durero necesita la rejilla. Por cierto, fíjense cómo se parece la rejilla a lo que luego era Descartes con la geometría, las coordenadas cartesianas. Y luego una mirilla, para ser capaz de mirar y efectivamente no confundir una casilla con otra. Y luego ya eso se proyecta aquí, en el papel. Y es en el papel donde va a aparecer el ideograma. En este caso, ese ideograma es un ideograma que no es ni algebraico ni geométrico, es el dibujo de la mujer.
Pero si vemos un ejemplo matemático, esto también se ve. Fíjense, esto es el frontispicio de una obra de Pedro Appiano, que contaba algo que a día de hoy es habitual y hacen cualquier estudiante de bachillerato, y es el uso de la trigonometría para calcular alturas de torres, distancias entre objetos que están en el cielo, etcétera, etcétera. Fíjense aquí que bien se ve cómo con una herramienta, que es la ballestilla o vara de Jacob, pues le permite al cosmógrafo, al matemático, medir distancias entre objetos celestes, pero también, por ejemplo, medir la altura de una torre. Y todo ello acaba, de nuevo, sobre el plano del papel. En este caso, un plano del papel que es el de la esfera, donde se van con compás marcando los diferentes fenómenos que quedan ahí proyectados. Entonces, fíjense de nuevo, espero que con esta serie de ejemplos que les he ido poniendo se entienda mejor el sentido en el que funciona la matematización del mundo. No es, como dicen, por ejemplo, la escuela de Sydney, los estructuralistas australianos, que resulta que el mundo tenga estructura matemática en sí mismo, de tal manera, o como creía Galileo, o como creían los platónicos, de tal manera que seamos, lo que hacemos nosotros al hacer matemáticas es reconocer las estructuras matemáticas que están en el mundo. No. Lo que sucede es que por medio de diferentes aparatos, y también empleando conceptos, los fenómenos somos capaces de, por así decir, transformarlos, proyectarlos sobre el papel. Y es sobre el papel, donde cuando los hemos sido capaces de proyectar, pues intervienen las matemáticas para ser capaz de concatenarlos. Claro, las matemáticas dirán, bueno, entonces las matemáticas no son más que una herramienta, etcétera. Sí, pero recuerden que les he dicho que nuestra posición es que las matemáticas eran universales. ¿Por qué? Porque allá donde haya un ser humano, ese ser humano va a tener manos, se va a poder mover. Si el ser humano no tiene cuerpo, pues es que no hay ser humano. Y entonces, si tiene manos, se va a poder mover, va a poder hacer esos diagramas, esos ideogramas, esas fórmulas, esos triángulos, esas circunferencias, va a poder dibujarlas y hacer matemáticas. De tal manera que no es tanto que las matemáticas sean universales per se, cuanto que la humanidad va extendiendo el uso de las matemáticas por medio de las técnicas. Esto se ve muy bien en un ejemplo. Espero que ahora este ejemplo, el que les he puesto de Kepler, se entienda mejor. Y el ejemplo que quería recordarles para que se entienda mejor eso de cómo veo yo el mundo es este. Es un cuadro de un pintor madrileño, español, no es madrileño, Guillermo Pérez Villalta, que se llama La fascinación de la geometría. Fíjense lo que vemos ahí. Vemos a un matemático con su escuadra Cartabón rodeado de un mundo donde hay las paredes son perpendiculares al suelo, el techo es paralelo al suelo, donde seguramente si va a comprar algo y compra dos cosas, lo que hace es sumar el precio, porque todo tiene un precio, todo está numerado. Claro, el mundo en el que este matemático vive, esta persona vive, es matemático, sí, pero no porque sea matemático per se, sino porque a lo largo de los siglos y los siglos, por medio de la extensión de las técnicas, hemos ido extrapolando las matemáticas, haciendo que los ideogramas matemáticos circulen. De tal manera que no sería tanto, ya digo, el mundo matemático per se, sino que el mundo que nos rodea lo hemos ido matematizando nosotros, sin perjuicio de que, por supuesto, esa matematización no quiera yo decir que sea algo relativista o subjetivo, es totalmente objetivo, porque pese a que tiene las matemáticas tienen un componente de invención muy importante, una vez se determina ese componente, ahí hay una objetividad tremenda. Quiero decir, uno puede inventar un objeto matemático, pero una vez que lo inventa y está sobre el papel, por así decir, se asciende la subjetividad en el sentido de que empieza a ser intersubjetivo. De tal manera que los objetos matemáticos serían objetivos, en el sentido de que el teorema de Pitágoras se me impone a mí, pero se le impone también a cualquiera de ustedes, aunque pueda depender de toda la especie humana al completo, porque claro, si toda la especie humana desapareciera,
pensar que el teorema de Pitágoras seguiría existiendo, pues es una especie de idealismo, que está en las antípodas de la posición materialista que nosotros sostenemos. Concluyo ya, para dar paso si quieren ustedes alguna pregunta o alguna cuestión. Cuando Magritte presentó este cuadro, fue realmente polémico. Este cuadro es su famoso cuadro que dice debajo, escribe, esto no es una pipa. Y fue considerado realmente polémico. Claro, Magritte nunca se cansó de decir que de polémico tenía poco, porque efectivamente eso no es una pipa. ¿Por qué eso no es una pipa? Porque un cuadro no es una pipa real, un cuadro es una representación de una pipa. Y eso es lo que quería decir Magritte. Pues parafraseando a Magritte, lo que yo quisiera decirles es que no hay que confundir los modelos matemáticos con la realidad. Y, por ejemplo, esto no es una pelota. La ecuación de la superficie esférica no es un balón, no es una pelota. Es un ideograma matemático que de diferentes maneras podrá intersecar a la realidad, pero que no ha de confundirse ni mucho menos con él. En el fondo, y con este ejemplo acabo, con esta ilustración, he intentado mostrarles cómo los matemáticos, ya sean investigadores, profesores o estudiantes, en algún momento se han seguramente planteado este problema. ¿Por qué funcionan las matemáticas, no? ¿Por qué, por ejemplo, ante el problema del COVID continuamente estamos mirando el índice de incidencia o cómo va la curva de contagiados, etcétera? Es decir, estamos continuamente mirando objetos matemáticos. ¿Por qué funciona eso? ¿Por qué debemos creernos eso? Y la respuesta que he intentado darles es una respuesta que defiende la objetividad de las matemáticas, pero sin pensar por ello que el mundo sea matemático per se, que sea matemático en sí mismo. Lo que quiero con esto, y con esto concluyo, es que todo matemático y estudiante de matemáticas y científico en general se ha preguntado en alguna ocasión eso, ¿por qué funcionan las matemáticas? Y espero que cuando menos, pues, esta presentación le haya hecho darle otra vuelta de tuerca al asunto. Muchas gracias. Y ahora, pues, si quieren formular alguna cuestión, pues encantado. Muy buenos días a todos. Gracias. Yo más que pregunta es un comentario que él podrá retomar desde el punto de vista que analiza ahorita la matemática. Cuando fuimos jóvenes nos pasó lo mismo a todos. La matemática para nosotros fue pesada, fue compleja, sobre todo al inicio. Pero yo he estado, después de mucho tiempo, y de haber sido también docente en la universidad, viendo que uno de los problemas que traemos es que nos enseñaron la matemática de una manera que nos creó problemas. Cuando empezamos a ver los números, que son símbolos, son ideogramas, como decía ahorita, no lo relacionamos con nada. Simplemente vemos la imagen y nos aprenden 1, 2, 3, 4, 5 y no tiene significancia para mí en el mundo en el que vivo. Después nos empiezan a utilizar operaciones con esos números, que son la suma, la resta, etcétera. Después también con las letras pasa lo mismo, pero nunca nos han enseñado que esto lo que nos ocasiona es que nuestro cerebro está trabajando con un mundo concreto y las matemáticas son abstractas. Entonces esa dificultad del traspaso de la información abstracta en nuestro cerebro hacia lo concreto
y después de lo concreto hacia lo abstracto, no nos lo enseñan y eso es lo que genera una dificultad de aprendizaje de las matemáticas. Eso es básicamente, y cuando ya nos dimos cuenta, pues se convierte en un juego. Ya puede uno jugar con las matemáticas cuando uno entiende esa abstracción y esa concreción. Por eso no me gusta tampoco usar la palabra problema, porque vamos a hacer problemas matemáticos, vamos a hacer ejercicios, vamos a ejercitar nuestro cerebro a que pase de lo concreto a lo abstracto o de lo abstracto a lo concreto. Y eso es lo que no nos dicen nuestros docentes. ¿Sí? Yo espero que esto les sirva para que también ustedes puedan el día de mañana tener esa capacidad de entender que las matemáticas, a final de cuentas, como decían ahorita, son simplemente un concepto abstracto que se aplica a un modelo concreto que es la vida cotidiana. No sé cuál sería su opinión. Muchas gracias, ingeniero Joel. Y en respecto a la aportación, doctor, yo quisiera preguntarle en seguimiento a lo que plantea el ingeniero Joel, ¿dónde están los eslabones perdidos de la didáctica entre los ideogramas matemáticos en cada persona y la concepción de la realidad? ¿En dónde podemos encontrar esos eslabones perdidos de la didáctica, doctor? Pues comienzo contestando a la primera cuestión, ¿no? Y efectivamente es un problema, como si dijéramos, en los diferentes ejemplos que yo les he ido poniendo he trazado esa fecha, ¿no? Y muchas veces a nuestros estudiantes se les enseña únicamente el final de la fecha. No se les explica que, por ejemplo, el número 5 se les pone en la pizarra, pero el número 5 es abstracto no porque sea algo conceptual, sino la abstracción tiene más que ver con que es un ideograma hecho sobre una pizarra o en un cuaderno, y que ese 5 es abstracto en el sentido de que sirve tanto para contar 5 manzanas, como 5 coches, como 5 pesetas, como 5 euros, como 5 pesos, etcétera, etcétera. Es decir, la abstracción tiene que ver con que el ideograma puede venir, esas fechas que yo he simbolizado, de diferentes fenómenos, pueden converger en ese ideograma. Y muchas veces es cierto, a nuestros estudiantes no se les cuenta esa parte. Por eso es muy importante que en la didáctica de las matemáticas se enseñe pues cómo las matemáticas somos capaces de proyectar el mundo sobre el plano de las matemáticas. Lo mismo sucede en geometría, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando explico trigonometría, pues me gusta siempre que hagamos ejercicios que sean de utilidad, pues desde calcular la altura de un edificio, enseñarles cómo calcularíamos la altura de un árbol, del patio, etcétera, etcétera. Es decir, que sean capaces de ver cómo somos capaces de conectar los fenómenos del mundo con el plano de la pizarra. Ahora bien, aquí hay una cuestión también importante, y es que a día de hoy, por lo menos en España está pasando, hay una insistencia en que enseñemos a nuestros alumnos por medios tecnológicos, ¿no? Yo esto lo he sufrido en la universidad, donde prácticamente pues los últimos años que estuve ejerciendo, antes ya pues de restringirme más a la cuestión de la enseñanza media, enseñábamos matemáticas sin pizarra, prácticamente usando un PowerPoint. Bien, es imposible que los alumnos aprendan matemáticas viendo un PowerPoint. Es decir, es necesario que el alumno vea cómo las matemáticas no pueden aparecer las fórmulas de golpe. El alumno tiene que ir viendo cómo en la pizarra se va construyendo, por ejemplo, en una ecuación de arriba abajo, cómo van apareciendo los ideogramas, o en una cuenta con fracciones cómo se va recorriendo de izquierda a derecha. Y él lo vaya reproduciendo, escribiendo en el papel. A veces se dice la revolución científica del siglo XVII. Yo creo que hay que decir que la primera revolución científica fue la de las matemáticas. La primera ciencia que aparece en la historia de la humanidad es la de la geometría griega, con esos teoremas básicos que todos conocemos, pues por ejemplo el teorema 47 de Euclides, que es el teorema de Pitágoras.
¿Por qué es la primera ciencia que aparece las matemáticas, la geometría griega? Pues porque, ¿cuál es la técnica que necesita las matemáticas? La escritura. Mientras que un físico necesita otras técnicas, necesita, pues qué sé yo, el electromagnetismo para construir aceleradores de partículas, un químico necesita laboratorios. Nuestro laboratorio es muy sencillo. Nosotros no dependemos, el matemático no depende más que de que aparezca una técnica previa, que es la escritura, para poder ensamblar esos ideogramas con conceptos, ¿no? Porque los conceptos matemáticos reposan sobre esos ideogramas en la pizarra o en el papel. Y, por ejemplo, lo que quiero decirles es que en España pues se está insistiendo mucho en enseñar matemáticas con el ordenador, con pizarra digital, cuando a mi juicio sigue siendo fundamental el papel de la pizarra, por así decir. El matemático no llevará bata blancas, ¿no? Pero nuestros átomos, por así decir, son esas manchas de tinta o de tiza que dibujamos. Y claro, hay un ejemplo que el ingeniero Joel ha puesto y que me gusta mucho, que es lo de decir que en matemáticas más que problemas hacemos ejercicios. A mí es algo que me gusta mucho decir en clase, lo de que hacemos ejercicios, porque eso permite comparar las matemáticas con la música. Y siempre yo a mis alumnos les digo que, y eso vuelvo a conectar con lo que he dicho, ¿no? A nadie se le ocurriría aprender a tocar la guitarra, qué sé yo, viendo un DVD de Mark Knopfler. No, ¿cómo aprendería a tocar la guitarra? Comprándose una guitarra eléctrica y tocando él. En matemáticas es igual, hay que ejercitarse, igual que se ejercita un músico horas y horas. Pero nosotros, nuestro instrumento, ¿cuál es? Pues es la hoja en blanco con el boli o la arena y el palo que usaban para escribir, la cuña que usaban para escribir los griegos, o en el caso del profesor, la pizarra y la tiza. Entonces es muy importante que esos espacios, ese laboratorio de las matemáticas que es la pizarra, no lo perdamos, pero que al mismo tiempo seamos conscientes de que no es un mundo en sí mismo, sino que los fenómenos del mundo se proyectan sobre esa pizarra y hay que enseñar también a los alumnos de dónde vienen. Muchas gracias, doctor. Maestro Mario, ¿quiere hacer una pregunta? Sí. Le cedo el micro. Ahí le acerca. Ay, no escucho. Señalaba que yo creo que pocos espacios o pocos momentos nos damos o nos hemos dado para reflexionar acerca de cuál es la esencia filosófica del uso de las matemáticas. Creo que el día de hoy usted nos ha dado una ilustración muy clara y desde el campo profesional yo lo correlacionaba con los estudios que hacemos, por ejemplo, de cálculos de emisiones a la atmósfera, que nos dan números, pero ahora lo interpretamos también en esa correlación. O el estudio de las dinámicas de poblaciones de vegetales o animales en las dinámicas poblacionales. Creo que estos pueden ser dos ejemplos también que ilustran y correlacionan los postulados que usted nos ha dictado el día de hoy. Gracias, doctor. De hecho, a mí una de las cuestiones que durante años he enseñado en la Complutense ha sido estadística, ¿no? Y siempre me ha preocupado intentar entender por qué la estadística funciona y por qué es capaz de aplicarse en campos tan variados, ¿no? Desde estudiar, qué sé yo, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de las curvas en epidemiología, la dinámica de poblaciones, también experimentos en agronomía, un largo etcétera, ¿no? Y en línea con lo que yo les he sostenido aquí, a mí a veces me ha gustado decir la siguiente fórmula, ¿no? Que la estadística es una especie de geometría de las inferencias sobre el papel, porque ¿qué hace un estadístico? Lo primero que
que hace es recoger datos, ¿no? Ese es el comienzo de la fecha. Y esos datos, ¿qué hace con ellos en un análisis estadístico? Tabularlos. Y en el momento que los tabula, los tenemos ya sobre el papel. Y es ahí donde aparecen las matemáticas, sin perjuicio de que obviamente la estadística está muy involucrada con el experimento y luego los resultados que da pues el test estadístico, el contraste de hipótesis que hayamos hecho, pues regresan sobre el mundo, ¿no? Para ver si han atinado o no. Pero de nuevo yo creo que es un ejemplo muy bonito e intentar entender por qué la estadística funciona. Y es un poco eso, que la estadística está a medio camino entre la matemática y la experiencia, pero el papel de los ideogramas sigue siendo fundamental. Muchas gracias, doctor. Inclusive esta pregunta es muy importante, jóvenes, para que se la hagan. ¿Por qué la matemática funciona? Y le agregaría una parte más, o por qué no funciona. Y lo acabamos de vivir precisamente en la pandemia, donde extrapolábamos o inferíamos que la pandemia se iba a comportar de una manera de acuerdo a tendencias o a fórmulas matemáticas, y vimos que no. Entonces ahí también tenemos que ver por qué no funciona lo que estamos aplicando en matemáticas. Entonces creo que esas dos preguntas son básicas, y para los que están en electromecánica o en cualquier profesión, es muy importante perder el miedo a calcular en el papel y también a calcular fórmulas empíricas, o sea, teóricas, pero también empíricas, y contrastarlas para irnos acercando a que funcione mejor. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Una pregunta de ustedes, jóvenes? ¿Alguna pregunta de los profesores, alumnos? Un repaso a sus antecedentes de la prepa. ¿Qué creen que esté pendiente por ahí reflexionar con las matemáticas? Adelante, ahí un alumno va a hacer una pregunta. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Yo le tenía una pregunta. ¿Por qué usted piensa que en el sistema educativo nunca se nos relaciona la filosofía con las matemáticas? Pues es bastante complicado, y aquí son muchas causas, ¿no? Una de esas causas es verdad que en la sociedad actual hay una corriente también, lo acaban de comentar, las matemáticas no siempre funcionan, pese a que muchas veces se diga que la ciencia tiene la última palabra o las matemáticas tienen la última palabra. Bueno, alto ahí, hay que ser prudentes, ¿no? Y lo hemos visto efectivamente con los fallos de los modelos a la hora de, puede decir, el desarrollo de la epidemia. Entonces, hay una corriente que nosotros desde nuestra escuela denominamos fundamentalismo científico, que sostiene, pues como Stephen Hawking. Stephen Hawking decía que la filosofía había muerto, que la ciencia había tomado ya el relevo y que la filosofía era una reliquia del pasado. Stephen Weinberg, premio Nobel, físico, también sostiene lo mismo. Es cierto también que ha habido aquí un divorcio de los científicos que han desinteresado de la filosofía pensando como que la ciencia, y me permito subrayar que no existe la ciencia así con mayúscula y en singular, que lo que hay es una pluralidad de ciencias. Existe las matemáticas, existe la biología, existe la química, existe la física, la geología. Es decir, que no hay una única ciencia, sino que hay muchas. Y a veces entre esas ciencias hay conflictos, ¿no? Pensemos en que, por ejemplo, en física la teoría de la relatividad no encaja con la mecánica cuántica. O, por ejemplo, en biología los conflictos que hay entre los genetistas y los ambientalistas. Es decir, que el panorama es muchísimo más complejo de lo que a veces se antoja. Entonces sucede que muchos científicos se han desinteresado de la filosofía, pensando que la ciencia tiene la última palabra, que es lo que se llama el fundamentalismo científico. Pero también los filósofos, sobre todo los posmodernos, se han desinteresado de la ciencia, ¿no? Y a veces tienen muy pocos conocimientos científicos. Por eso es tan importante que a día de hoy intentemos hacer un esfuerzo por aunar ciencias y humanidades, ¿no? En el sentido de que
Todos, incluso en nuestro trato como científicos, antes o después tenemos que manejar ideas filosóficas, ¿no? Y para ello hay que atender a la historia de la filosofía, nos guste más o menos. Muchas gracias por tu pregunta. Y doctor, le quiero comentar e invitarlo, bueno, que en México tiene su casa y en el ITESI y también en el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos. Vamos a estar trabajando hacia los próximos años un proyecto piloto, educando desde los 3 años a los 18, y en el cual le estaré comentando los avances y ver qué podemos trabajar juntos. De hecho, vamos a tener un evento que ya lo hemos hecho, que se llama Mundo Conciencias. Mundo Conciencias. Es un evento donde invitamos a científicos, pero también a todos los alumnos y profesores. Entonces, doctor, pues agradecerle, y con qué podríamos cerrar esta magnífica exposición, como siempre, con su claridad. ¿Con qué cerraríamos? Pues quisiera agradecerles, bueno, la invitación, y creo que es muy importante efectivamente establecer lazos entre personas con esta vocación a un lado y a otro del Atlántico, ¿no? Y en ese sentido, pues quedo a su total disposición. Igualmente, doctor, y le pediría al maestro Mario Figueroa que pudiera hacer entrega de un reconocimiento que le tenemos por parte del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato y el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos. Muy bien, doctor, en principio, pues muchas gracias. Y es un verdadero placer conocerlo y escucharlo. Y a nombre del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato y el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos del Bajío AC, otorgan el presente reconocimiento al doctor Carlos Madrid Casado por su magistral conferencia ¿Por qué es importante la filosofía para las matemáticas? Lo firma el ingeniero Fernando Hernández Calvillo en su carácter de presidente y director ejecutivo del COREIC, y el maestro en fiscal José Ricardo Narváez Ramírez, encargado del despacho de la dirección del ITESI. Es para usted este reconocimiento, doctor. Muchísimas gracias, muy agradecido. Muchas gracias, hasta España, saludos, y seguimos en comunicación y empezamos este Congreso Internacional con el pie derecho, con esta gran conferencia, y esperemos tenerlo nuevamente por acá, doctor. Un abrazo hasta allá y seguimos en comunicación. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. Buenas tardes. Muy buen día allá en España. Nos preparamos para la siguiente conferencia magistral en este Congreso Internacional de Matemática 2021, virtual, desde el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. Y no quiero pasar por alto un agradecimiento enorme al maestro Oscar Quinn, que ha sido un verdadero líder en que esto se lleve con la calidad necesaria. También a Luis Manuel Flores, un aplauso por favor para el maestro, y un agradecimiento también para Luis Manuel Flores y todo el equipo profesional del ITESI. Muchas gracias. Muchas gracias.